Hola, este es el video 6 del curso de PLC. En este video comenzamos estudiando los algoritmos secuenciales. ¿Qué vamos a aprender en este módulo? Aquí vamos a evaluar qué son los circuitos secuenciales, qué es un algoritmo secuencial, cómo se puede obtener una cadena secuencial y cómo es un algoritmo secuencial en lenguaje de esquema de contactos. Y finalmente terminaremos, en el video siguiente, un ejemplo de una máquina secuencial. Arranquemos entonces definiendo los circuitos secuenciales. En un circuito secuencial, el estado de la salida depende del estado que tengan las entradas, donde las entradas son R o reset y set, y las salidas son Q y Q negada. En esta figura vemos entonces la representación del circuito lógico equivalente para el circuito secuencial, y en la figura de la derecha aparece la tabla de estados que nos permite evaluar la secuencia para determinar en qué estado está la salida. Esta primer fila nos muestra el estado inicial, entonces decimos que inicialmente la entrada set está en 0, la entrada reset está en 0, la Q está en 0 y por lo tanto la Q negada debe estar en 1 porque es lo contrario a la Q. En PLC esta salida no es importante, no se tiene en cuenta, solamente se tiene en cuenta esta. Analicemos un poco más esta tabla de estados. En la diapositiva anterior se puede ver que las entradas tienen asignado un nombre, la entrada set y la entrada reset, y hay dos salidas, la Q y la Q no negada. Al evaluar la tabla de estado partimos de la primera fila, en donde las entradas S, R y Q están en cero lógico como acabo de explicar, y la no Q va a estar en 1 lógico porque es la negación de Q. Cuando cambiamos de manera temporal set y lo ponemos en 1 lógico, la Q cambia a 1 lógico, y cuando cambiamos temporalmente reset a 1 lógico, la Q cambia a 0 lógico. Eso lo podemos ver acá. Temporalmente esta vale 1, entonces Q pasa a 1, y como fue temporal, la entrada vuelve a 0 y se conserva este 1. Entonces aquí equivale a decir que pusimos en set la entrada, perdón, la salida. Y para el reset colocamos temporalmente en 1, la salida se apaga, como fue temporal la entrada vuelve a valer 0 y la salida sigue apagada. De esta forma entonces es como funciona un circuito secuencial. Entonces, como decía hace un momento, con set activamos la salida Q y con reset desactivamos la salida Q. Este circuito se llama secuencial porque la secuencia va a depender del estado inicial de la salida de Q. Si ponemos a 1 lógico las dos entradas, set y reset al mismo tiempo, el estado de la salida va a ser un estado incierto. Esta es otra forma de representar un circuito secuencial, es mediante un bloque. El comportamiento es igual al circuito anterior. Hay dos entradas, la entrada set y la entrada reset, y la entrada Q y la Q negada, pero como dije hace un momento, esta salida no se utiliza. Vamos entonces a evaluar en el video siguiente un algoritmo secuencial de esta máquina compuesta por cilindros neumáticos operados con electroválvulas electromecánicas, con bobinas a 24 voltios. Estos pulsadores son los pulsadores mecánicos en manual. Tenemos válvulas de dos estados, ¿sí? Este es aire, este es el escape para las válvulas. Entonces, el estado inicial de estos dos cilindros es el retroceso, porque el aire o la alimentación está entrando por acá a esta cámara y esta otra cámara está conectada al escape. Lo mismo acá, la alimentación está por acá y el escape está por acá. Entonces, al accionar esta bobina o este pulsador, los dos cilindros o el cilindro que esté accionándose va a avanzar, y con la activación de este lado de las bobinas o de los pulsadores, los cilindros van a retroceder. Los sensores S1 y S2
y S3 y S4 indican cuando cuando los cilindros van al avance, este sería el sensor 2 de avance, o al retroceso, sensor 1 de retroceso, sensor 3 de retroceso, sensor 4 de avance. Y aquí tenemos una botonera para iniciar una secuencia particular y aquí está el paro de emergencia. Para esta aplicación entonces veremos la forma de hacer una cadena secuencial. Entonces primero debemos definir cuál es la secuencia. Entonces la secuencia es la siguiente. Los cilindros A y B van a comenzar en retroceso los dos. Esto va a ocurrir cuando el usuario presione el pulsador de inicio. Es decir, cuando pulsemos el inicio, los cilindros retroceden si por alguna circunstancia no están en retroceso porque la máquina estuvo funcionando antes y los cilindros quedaron en cualquier posición. Una vez que los dos cilindros estén en retroceso, entonces va a avanzar A. Terminado el avance de A, va a avanzar B. Terminado el avance de B, retroceden los dos cilindros simultáneamente. Y la secuencia anterior se va a repetir hasta que se dé paro de emergencia. Aquí entonces tenemos el inicio, esta es la etapa inicial, este cuadro representa la etapa 0. Entonces cuando yo pulso el inicio, estos dos cilindros retroceden. Una vez terminado el retroceso de los dos, estos dos sensores se activan simultáneamente. Entonces se activa la etapa 1, donde avanza A. Cuando termina de avanzar A, que se activa este sensor, se activa esta etapa y aquí avanza B. Cuando termina de avanzar B, se activa este sensor y se activa la etapa 3 y retroceden A y B. Y una vez retroceden los dos, saltamos a la etapa 3 y esto se cumple cíclicamente hasta que demos stop. Esta es la cadena secuencial, esto es lo primero que uno define cuando uno va a desarrollar un algoritmo para un PLC. En el video siguiente veremos cómo se traduce esto a un algoritmo preliminar que nos permita sacar luego el algoritmo en KOP o ladder para poder simular en el PLC. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.